La Organización Internacional para las Migraciones informó que el 80% de las víctimas de trata ingresan por puntos fronterizos oficiales y sin ser detectados por las autoridades. Las mujeres representan el mayor número de estos casos. Aeropuertos, puentes fronterizos, controles terrestres. 80% de las víctimas de trata atraviesa por ahí. En total impunidad ante la mirada de autoridades destinadas a vigilar estos puntos oficiales de control. En la última década, el tráfico de personas dejó de ser una actividad exclusiva de trayectos de difícil acceso, clandestinos o vinculados con la migración irregular. Según un informe del Organismo de las Naciones Unidas para la Migración, a 20% de las víctimas de trata internacional se les traslada en avión, 33% en tren y 34% en autobuses. 79% viaja en grupo, junto con otras víctimas. Una de cada 3 personas ignora que está siendo víctima de trata y cree tener nuevas oportunidades en el extranjero, como se lo prometieron. That human trafficking is a vile crime that feeds on inequalities, instability and conflict. A 85% de las personas engañadas con fines de trata se le hace falsas promesas sobre una mejor condición de vida. 73% es víctima de abuso psicológico. 63% es amenazado directamente o a sus familiares. That nearly 30% of identified victims of human trafficking are children. In regions such as Sub-Saharan Africa and Central America and the Caribbean, the proportion is over 60%. Naciones Unidas advirtió que los datos demuestran la urgencia de diseñar y aplicar procedimientos sólidos de gestión fronteriza, que sean sensibles a las vulnerabilidades y necesidades de protección de los inmigrantes, para identificar a las posibles víctimas. La explotación laboral es el destino de 83% de las víctimas de trata. El tráfico con fines de explotación sexual, el de 22% de los casos. Como el de Tonia, una inmigrante latinoamericana que conoció en Dallas, Texas, a un sujeto identificado como Eddie, cuando ella tenía apenas 13 años de edad. It was basically like I needed him, and like I said, I felt that I loved him. I didn't feel like I was a person. I felt really bad. There was nights I couldn't sleep. There's times I thought about killing myself. Eddie se convirtió en su pareja y después en su victimario, obligándola a tener relaciones sexuales a cambio de dinero con hombres que él elegía en bares de la ciudad. You fall in love with someone and they make you feel that way. They make you feel less of a woman, less of a person, just less of everything when you've done so much that you know is ungodly, and you keep hearing those words repeated in your head. You're not nothing. No one will love you like I love you. Tonia recibió ayuda del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Su captor fue sentenciado a 12 años de prisión. Dice, espera que su historia ayude a otras mujeres. Las mujeres son más susceptibles de ser objeto de trata. Representan 84% de los casos. Ana María Islas, Noticieros Televisa.